Gusto saludarlos a todos nuevamente. Este es nuestro capítulo número 15 de nuestro podcast número 15 de la 7ª temporada de Letras que Trastornan. Bienvenidos, qué bueno que se pudieron conectar. Recordándoles que estamos leyendo el libro La oración es la clave del éxito de Andrés Corzo. La verdad es un libro que es de mucha bendición. Y pues el día de hoy, entre todos los temas, hoy vamos a enfatizar en lo que dice el capítulo 15, vamos a enfocarnos en lo que es el perdón. ¿Sí? El capítulo 15 dice, perdónanos nuestros pecados. ¿Sí? Y ¿qué tal, Wenfi? Gusto poder compartir. Yo dije, ya no me va a invitar. No. ¿Cómo estás, Wenfi? Gusto saludarte. Hola. El día de hoy y poder compartir y tener esta oportunidad de poder dialogar ese tema tan importante que es el perdón. Sí, la verdad es que para mí es un gusto estar acá. Y más con este capítulo, me pareció muy interesante y ya casi que yo llorando ahí, pidiéndole perdón a Dios por mis pecados otra vez, porque sí está muy bueno el capítulo, la verdad. Sí, está muy, muy interesante y como recordarás, Wenfi, a lo largo de los capítulos muchas veces se ha centrado en lo que es partes del Padre Nuestro. Que venga tu reino, Padre Nuestro, etcétera. Y una parte del Padre Nuestro, cabal, es perdona nuestros pecados, ¿sí? Debe ser parte de nuestra oración, nuestros pecados, ¿sí? Y recordemos de que el pedir perdón a Dios es, por así decirlo, la esencia del Evangelio, ¿sí? Porque Jesús vino para perdonar pecados, murió para perdonar pecados. Entonces, el perdón es sumamente importante, ¿sí? Es sumamente importante y primeramente el Padre Nuestro en esta parte que vamos a enfatizar habla acerca del reconocer que yo he fallado, ¿sí? Alguien que no reconoce que no ha fallado, que cree que es buena persona y que merece el cielo por ser buena persona, la persona no ha alcanzado lo que es la esencia del Evangelio, aún así quiere acercarse a Dios, aunque así no puede porque el pecado le estorba, ¿va? Entonces cuando yo vengo y parte de mi oración es perdóname, porque mi corazón ha reconocido que yo no soy digno de Dios y es ahí donde entra la misericordia de Dios, ¿verdad? Sí, y sabes, a mí algo que me gustaba mucho es el por qué es necesario pedir perdón, ¿va? O sea, ¿por qué si se supone, como tú decís, va, que Jesús ya vino a perdonarme, ¿por qué tengo que pedir perdón otra vez? Y me gusta un versículo que menciona acá, que está en Efesios 1:7, y dice, Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Pero nosotros como cristianos cuando pecamos, nos llenamos, dice acá, nos llenamos de culpa, de condenación, nos da vergüenza, nos sentimos juzgados, pero cuando nosotros reconocemos y vamos a Cristo y pedimos perdón por nuestros pecados, Dios nos hace libres de eso. Entonces yo digo, pues es que importante es que nosotros primero reconozcamos y vayamos a Dios y pidamos perdón por nuestros pecados. Y no pensar solo, ay, que Jesús ya vino y ya Él ya pagó el precio y nos columpiamos en la gracia, ¿va? Así de, ay, sí. Sino que es un constante de reconocer de que hemos pecado. Y, ¿saben? Yo te voy a contar esto aquí, en secreto. No, hubo un tiempo en donde yo tal vez no me sentía con la solvencia de decir que la gente me preguntara, me pidiera algún consejo, porque yo sabía que yo no estaba bien. Y entonces, cuando leí este capítulo, yo decía, la verdad es que sí, nosotros luchamos con la culpa, nosotros mismos nos condenamos, y cuando no nos arrepentimos y no pedimos perdón de nuestros pecados, nos privamos a nosotros de esa bendición y privamos a los demás de esa bendición, porque al final Dios nos permite pasar pues por procesos que no solo van a ser de bendición y edificación para nosotros, sino que lo vamos a compartir con los demás. Entonces, no solo nos privamos a nosotros, sino que privamos a las demás personas de esa bendición y de esa libertad. Sí, de hecho, el pedir perdón, como te mencionaba, es la esencia como cristiano, ¿va? Jesús, él fue claro cuando dio su mensaje y dijo, yo no he venido por
sanos, ni buenos se podría decir, sino que he venido por enfermos y por pecadores al arrepentimiento, ¿va? Entonces, cuando yo vengo y yo reconozco que yo he sido pecador, ahí entra Jesús en mí. Pero si alguien viene y dice, mira, no, yo soy buena persona, si le preguntas a alguien, mira, ¿por qué mereces el cielo, va? Regularmente en las religiones tradicionales o más comúnmente conocidas, pues si alguien merece el cielo es porque fue buena persona, ¿va? Y Jesús dice claramente, yo no he venido por buenos, ¿va? Porque si alguien es bueno, va, que él solito bueno vaya delante de Dios y él es bueno. Pero yo vengo por enfermos. Está hablando enfermos espiritualmente. Ahí no está hablando algo físico, sino enfermos y pecadores al arrepentimiento, ¿sí? Entonces, la esencia de reconocer, de que Jesús obre en mí para salvación como hijo de Dios, es... No, todo cristiano lo tiene que reconocer, ¿va? O sea, es el que yo he pecado, el que yo peco, el que yo necesito de Jesús, el que yo no soy bueno, el que se cree bueno, ese podría ser que esté pasando un orgullo si es cristiano o prácticamente está engañado en una religión donde le dicen, mira, sos buena persona, Jesús. Como mencionaste, ¿va? O sea, Jesús ya murió en la cruz, ya lo hizo todo, va, está ahí Jesús, ¿va? Excelente, Jesús va a hacer cosas buenas por mí. Me va a sanar, me va a hacer esto. Y cuando llegue al cielo, yo fui buena persona. Yo no maté, no robé, no estoy en la cárcel, yo fui buena persona, ayudé. Tranquilo. Y ese es un error grave hoy en día, ¿va? Porque eso es lo que vende la religión, ¿va? Parece bueno, pero parece que es lo correcto, pero no lo es. Entonces, cuando mencionabas por qué tenemos la necesidad de pedir perdón, y es porque sabemos de que constantemente fallamos. Y el fruto de cómo podemos reconocer a un verdadero cristiano es el que realmente se siente mal, como tú decías, la culpa, ¿va? La culpa la pone el enemigo cuando uno peca, pero la Biblia dice, ¿va? O sea, que la tristeza que proviene de Dios produce arrepentimiento. Entonces, la culpa del enemigo al acusarte es parte de saber de que yo sí he pecado y he ofendido a Dios. Porque si no, peco y no me importa y vive la vida loca, ¿va? Por eso cuando uno no es creyendo, no peca y vive la vida loca, ¿va? Pero cuando uno es hijo de Dios, uno siempre va a sentir algo en el corazón y esa es señal que somos hijos de Dios, ¿va? Y que debemos proceder al arrepentimiento, porque eso es lo que nos lleva al Espíritu. Y sabes que ahorita que mencionabas el versículo donde dice, perdón, que la tristeza de Dios te lleva al arrepentimiento. Hace poco tuvimos un taller con las chicas del club. Y, ¿cómo se llama? Con las chicas del club. Y hablábamos de las emociones. Y muchas veces nosotros como cristianos pensamos de que ay, yo no puedo estar triste porque pues Jesús ya pagó el precio y empezamos yo no puedo darme el lujo de sentir estas emociones porque creemos que están malas. Pero esa emoción es muchas veces la que nos va a llevar a regresar al camino. Por ejemplo, como dice el versículo, ¿verdad? La tristeza que proviene del Señor es la que te lleva al arrepentimiento. Pero la que viene del mundo es la que te lleva hasta a quitarte la vida. Sí. Entonces, si nos sentimos tristes o si nos sentimos esa culpa de haber pecado, es importante que, como lo estamos tocando en esta serie, nos acerquemos en oración y pidamos perdón por nuestros pecados a Dios para que haya una renovación en nosotros, ¿verdad? O sea, que haya una restauración, no solo sentirme culpable y entonces yo ya empiezo a caer que en depresión, que vengo y me quiero quitar la vida y entonces esa tristeza no viene de parte de Dios porque no te está produciendo un arrepentimiento, sino que solo la culpa que el enemigo te está ahí atacando y el final es que muchas veces hay personas que se quitan la vida por eso, ¿verdad? Entonces, qué importante es que nosotros reconozcamos eso, porque no está mal que nosotros tengamos ese tipo de emociones como hijos de Dios, no está mal, porque eso nos va a producir un arrepentimiento cuando lo enfocamos y nosotros nos acercamos a Dios y le pedimos perdón a Dios por nuestros pecados. O sea, es de verdad que es muy importante eso. Sí. Y es bien importante porque cuando nosotros pedimos perdón, o sea, cuando hablamos del perdón estamos hablando de la gracia. El libro menciona una parte acerca de la gracia de Dios. Y a mí me gusta explicarlo de esta manera para que lo podamos comprender bien, ¿sí?
La gracia sabemos de que es es como que un tiempo desde que Jesús murió en que nosotros podemos alcanzar perdón. Eso es lo que nosotros sabemos, ¿va? Después sabemos de que, no vamos a hablar de eso, pero viene el rapto, viene el anticristo y ahí se fue la gracia, ¿va? Pero para comprenderlo siempre pongo este ejemplo. Yo hace años facturaba, ¿sí? Facturaba donde trabajaba, mis primeros trabajos y todo. Pero ahí ya no facturo. Y desde entonces tengo que presentar mensual a 0 porque si no me dan multa, ¿va? Hubo un tiempo, o sea, presentarlo en la SAT, ¿va? Hubo un tiempo en que yo se me olvidó, ¿va? Presentarle. Tenía multas mensuales de 150, ¿va? Y para resolver esas multas, esos omisos, tenía que pagar todo eso, ¿va? Pero recuerdo que hubo una vez, hace años, hace como 8 años creo, la SAT abrió un tiempo de exoneración. Yo le llamo un tiempo de gracia. Un mes. Quien venga y presente sus omisos, no se le va a cobrar nada, ¿va? Entonces yo fui, agarré toda mi información y todo, y fui, miren, tengo que esos omisos, no quiero presentar nada, ¿va? 0. Va. Y me dijeron inclusive, mire, usted tuvo una mal presentación su primera vez que presentó, debe 9,000 quetzales. Me dijeron. Pero como estamos en época de gracia, sus 2 quetzales, ¿va? Sentir la gloria de Dios, ¿va? Y recuerdo que ahí quedó. Pasaron como años y la verdad se me olvidaron presentar otro, ¿va? Y dieron otro tiempo de gracia. Pero esa vez no fui por trabajo, lo que sea, después sí se me pasó el tiempo de gracia. Pero explico esto porque el tiempo de gracia es como yo tengo que venir y agarrar mis omisos, lo que no hice, correcto, presentarlos. Si lo presento fuera de tiempo, voy a tener que pagar. Y así la gracia al Señor. ¿Sí? Yo, para acceder a la gracia, tengo que venir y traer mis pecados delante de Él. Cuando se acabe la gracia, va a tener mis pecados, pero para pagar por ellos en el juicio. Entonces, la gracia es la que me permite hoy reconocer. No es que yo no sea, que yo no peque, que yo esté santo, no, sino que reconocer mis pecados. ¿Sí? Entonces, por eso va relacionado y por eso hacía ese énfasis, va. El acceder al perdón y pedir perdón solo va a ser si yo reconozco mi pecado para poder ser perdonado, ¿va? Entonces esa es la relación que tiene la gracia con el perdón. Y me gusta que acá dice, la gracia de Dios nos hace conscientes del pecado. Y él aquí explica una canción, pone como ejemplo una canción que ellos tienen, pero me llama la atención en el Salmo 103, del 8 al 14, leanlo. Pero hay un pedazo donde dice, llevó nuestros pecados tan lejos de nosotros como está el oriente del occidente. Entonces yo me puse a pensar, de verdad, a quien más le conviene llevar los pecados delante de Dios es a mí, porque Él los lleva lejos y yo estoy, en constante presentación, digamos, en constante arrepentimiento y le digo, Dios, aquí están mis pecados, perdóname, de verdad. Él los lleva lejos, pero mientras yo no lo haga, yo los tengo más cerca y es más difícil que yo los suelte a que Dios se los lleve, ¿va? Entonces, es importante porque al final el beneficio es para uno mismo y uno mismo, no, que no sé qué, ¿por qué lo tengo que hacer? Pero de verdad, Dios los lleva lejos, o sea, cuando los entregas a Dios, Dios se los lleva. Dios se los lleva lejos, pero cuando no lo haces, los tenés siempre cerca porque no lo querés soltar. Porque al final de cuentas, cuando uno peca, a uno le gusta. Y a pesar de que uno sabe que tiene consecuencias, ¿verdad? A pesar de que uno sabe que la paga del pecado es la muerte. Ahí está uno, ¿va? Porque obviamente no es algo que no te guste, porque si no te gustara, no lo harías. Entonces, qué importante, y la verdad que me quedó bastante eso en mi corazón, porque digo, alarán, o sea, y en el capítulo anterior mencionaba que si a mí me cuesta dejar algo es porque me hace falta llenura del Espíritu Santo. Entonces, Él es el que me liberta de todo pecado. ¿Y cómo lo voy a hacer yo? Orando, presentándoselo delante de Dios. Que mira, Espíritu Santo, lléname de ti, yo necesito dejar esto, viene Dios, lo toma y se lo lleva lejos, y así todos los días, ¿va? Entonces, qué importante es que nosotros pidamos perdón de nuestros pecados y los presentemos, porque si no, nunca los vamos a soltar. O sea, al final, como te decía, los más beneficiados somos nosotros.
Sí, de hecho, muy buen punto, ¿va? Porque más beneficiamos a nosotros, pero a veces como que el orgullo, la visión de este mundo nos ciega, ¿va? Porque dice, no, ¿cómo voy a pedirle perdón a Dios? Si yo soy buena persona, es una religión, ¿va? Pero no hemos conocido lo que es el perdón, sí, la importancia de reconocer los pecados. Por eso es bien importante en que inclusive se hable de pecado muchas veces en la iglesia, porque eso es lo que ofende a Dios, eso es lo que nos aleja de Dios, y fue por eso que el hombre fue echado del huerto, ¿va? Y a veces buscamos más, por ejemplo, mensajes, ¿va? Están hablando de la transformación, de lo que va a proveer, o otras cosas, ¿va? Que son mensajes de Dios, y nosotros escuchamos eso, ¿va? Pero cuando hablan de pecado, no, cambio la prédica, mejor me salgo, o me hago loco, ¿va? Y realmente estamos viviendo alejado de Dios y solo queremos lo que Dios da, pero no al Dios que da las cosas, ¿va? Entonces, es ahí bien importante que comprendamos que el que no está dispuesto a entregar su pecado, realmente no ama a Dios. Es como, por ejemplo, una relación de matrimonio, ¿va? Yo voy a entregar algo, voy a dejar de hacer algo si le ofende a mi pareja, ¿va? Porque le amo, ¿va? Ahora lo entiendo. No es solo de que mete en la cámara. Hay cosas que siempre es un equilibrio, ¿va? Pero yo, esto no le gusta, lo voy a dejar, ¿va? Porque le amo, ¿va? No solo se trata de mí, sino de otro. Entonces, eso es lo que buscamos cuando nos acercamos a Dios, ¿va? Y la Biblia menciona acerca de que, el libro menciona acerca de que Dios ya perdonó nuestros pecados. La Biblia lo menciona, ¿va? También Dios está dispuesto a perdonar nuestros pecados presentes y nuestros pecados futuros, ¿va? Pero ¿cómo va a perdonar nuestros pecados presentes? Procediendo al arrepentimiento. Si Jesús está en nosotros, vamos a proceder al arrepentimiento. Si no está en nosotros, jamás hemos sido perdonados por Dios, ¿va? Y sabes qué importante lo que mencionabas. El pecado nos aleja completamente de Dios. Y nosotros decidimos estar alejados de Dios cuando no entregamos esos pecados. Pero me gusta mucho lo que decís, porque acá hay una parte del libro donde dice: muchas personas se han ido de la iglesia después de una infidelidad, después de un pecado sexual o después de hacer algo que no le agrada a Dios. ¿Por qué? Porque, como decías, ¿verdad? Cuando hay prédicas o hay palabra que nos ofende porque sabemos que no estamos haciendo las cosas bien, preferimos alejarnos. Y esto me hacía recordar que una vez salí con unas personas y me preguntaban: mira, ¿cómo fue tu tiempo lejos de Dios, va? ¿Y cómo decidiste ya dejarlo y regresar a la iglesia? Y yo me puse a pensar, va, yo estaba loqueando, pero nunca me fui de la iglesia, le dije yo. O sea, yo sabía, mira, o sea, yo creo que uno sabe, yo sabía que si de verdad iba a andar en pecado y yo me salía de la iglesia, ya no iba a tener ni para dónde, ¿va? Entonces yo le decía: mira, la verdad es de que nunca me fui a la iglesia. Yo estaba mal, le decía, estaba mal, pero nunca me fui a la iglesia, porque aún en mi loquera y aún en mi pecado, yo le decía a Dios: mira, yo no me quiero mover de aquí si tú no me lo decís. O sea, yo sé que ahorita estoy mal y yo me podía sentir juzgada, porque eso es lo que hace el enemigo cuando estás en pecado, así como: mira, no sos parte de acá, estás siendo juzgada, estás haciendo las cosas mal, sentís culpa y todo. Pero algo dentro de mí me decía: yo no me voy a ir de aquí hasta que Dios no me lo diga. Y uno se va a la iglesia o uno no te sentís parte de. Y yo le agradezco a Dios, porque solo imagínate todo el tiempo. Y la verdad es que uno también tiene que ser obediente, porque imagínate todo el tiempo que pasó. He pasado por muchos procesos, la verdad. Pero hasta hace poco, yo te puedo decir tal vez meses, Dios me dijo: este es tu lugar. Imagínate, y si yo no hubiera sido obediente, y si yo no le hubiera hecho caso a la culpa que yo sentía o cómo me sentía en ese momento, que esos sentimientos no venían de parte de Dios, no estuviera aquí hoy. Entonces, creo que es importante. Nosotros como cristianos tenemos la base, sabemos, y es nuestro deber también llevar el evangelio a más personas. Pero hablando de acá de presentar nuestros pecados, sabemos que ya no tenemos condenación. Entonces, nosotros nos podemos acercar confiadamente a Cristo y decir: bueno, aquí están mis pecados, discúlpame, perdóname, ayúdame. Pero es importante que lo reconozcamos y que seamos obedientes, ¿va? Porque Él nos hace libres. Él nos hace libres, sí. Dice la Biblia que el corazón contrito y humillado no desprecia. Esto dice, creo que es un salmo. Entonces,
el reconocer el pecado conlleva humillación, va. Y a veces, cuando estamos dentro de la iglesia, cuando ya estamos, por así decirlo, llevamos un tiempo en la iglesia y todo, a veces hay un tipo de orgullo, ¿va? Entonces, a veces uno lucha con eso. Por eso a veces Dios permite que uno peque, no porque Dios te haga pecar o te manda el pecado, sino Dios sabe que vas a pecar y dice, bueno, vas a pecar, quiero ver cómo reaccionar, ¿va? Orgulloso que eso es bueno, o realmente conoces que es lo de la gracia y el perdón. Si nos podemos acercar confiadamente, ¿sí? Y cabal, el Padre Nuestro deja como casi hasta la parte final lo que es el perdónanos, ¿va? Porque enfatiza de que Dios está primero para poder amarnos y que el pecado sí es una división, pero no es de que no importe, como María Magdalena llegó con Jesús a lavarle sus pies, ¿va? Muchos la juzgaron, pero Jesús no tomó primero en cuenta su pecado porque vio la actitud del corazón de acercarse a Él como Padre porque le amaba. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, ¿va? O sea, cuando nosotros pecamos, definitivamente me alejo de Dios, pero al reconocer quién es Dios, cuando yo sé quién es mi Jesús, quién es mi Señor, yo me voy a acercar a Él para amarlo y automáticamente Él va a saber, ¿qué pasó? Va, mira, pequé, va. Te amo, sigue adelante, va. Sí. Y lo bueno es de que también tomemos eso, no es solo para nosotros, como te digo, la bendición no es solo para nosotros, sino que para los demás también, porque dice, perdona nuestros pecados, así como nosotros también perdonamos. De verdad que eso es bien grueso, y yo sé que Dios ha trabajado mucho eso en mi corazón, porque acá dice la palabra de Dios, aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. O sea, y uno se fue yendo. ¿Por qué? Porque todos pecamos. Y entonces, y estando en la iglesia aún, y también es tema de orgullo, como tú decís, ¿va? Porque yo sé que yo peco, pero muchas veces me pongo a juzgar a otras personas, por ejemplo. Y yo no estoy libre. O sea, de verdad que nuestro deber como comunidad, como tú decías, es venir y ayudar a los demás. Por eso vino Jesús. Por los enfermos, lo que tú decías al principio. Entonces nosotros no estamos libres de por ejemplo, de decir, te voy a juzgar porque eso tiene que ver con el orgullo, como tú decías. Entonces es importante que también nosotros sepamos que nadie es perfecto, pero que estamos aquí también para extender la mano. Sí, de hecho es más fácil ver los errores de los demás que los propios. Sí, y es importante que en medio de nuestra oración, como les decía al principio, pidamos al Espíritu Santo su llenura y convicción de pecado, que eso nos va a llevar al arrepentimiento. Entonces les quiero leer 2 Corintios 7:10, dice lo que tú decías, pero es para que sepamos dónde está. La tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. Lo que hablábamos. Entonces, esa tristeza nos produce muerte. Y es importante que en nuestras oraciones le pidamos llenura al Espíritu Santo para que Él nos dé convicción de pecado cuando nos sintamos tristes, cuando nos sintamos culpables, cuando nos sintamos que ya no podemos porque ese pecado nos está ahogando así, de verdad, y llevando a la muerte. Que le pidamos al Espíritu Santo que nos dé ese convencimiento de pecado, porque por eso es de que, o sea, vamos y, nada, que esto no es pecado, que está la gracia, que no sé qué, y vamos haciendo y haciendo, porque no tenemos ese convencimiento de pecado. Entonces es importante, creo yo también, que lo pidamos. Así es. Y cabal, el claro ejemplo es Pedro y Judas. Los dos pecaron. Uno procedió al arrepentimiento porque la tristeza del espíritu, por eso el arrepentimiento, mientras que Judas fue como que fue juzgado como un sentimiento de culpa, que se ahorcó. Entonces, ¿quién vamos a ser? ¿Sí? Bien, el tiempo vuela y ya casi estamos terminando este capítulo de nuestro podcast. Y pues nos gustaría, la verdad, tener más tiempo, pero lastimosamente no. Y vamos a concluir con unas razones que da el libro para perdonar, ¿sí? Es bien importante reconocer y saber por qué la Biblia menciona que necesitamos pedir perdón, confesar, perdón. No perdonar también, pero confesar, perdón. Ahí confundí la palabra perdón, sí. El primero dice, lo que dice
lo que hice le causó dolor a Dios y por culpa de ese pecado Jesús tuvo que ir a la cruz. Esa es la base, ¿va? O sea, saber de que Adán pecó, Eva pecó, y si yo peco también estoy en la misma condición, ¿va? O sea, alejado de Dios. Entonces es importante pedir perdón para no estar lejos de Dios. Y para no lastimarlo, porque Y aquí para dice no que ofender. para que lo que yo hice ofendió a Dios. El segundo dice, no confieso el pecado para recuperar mi salvación, sino para restaurar mi relación con Dios, porque mi pecado me aleja a Él. Entonces, lo que hablábamos, de verdad que es importante confesarlo para mantenernos cerca de Dios y que esa relación, como hablábamos en anteriores, como la plantita, hay que cuidarla. Cuando uno ama, no quiere ofender, ¿va? Esa es la clave, ¿va? Si uno no ama a Dios, no le importa ofenderlo. La tercera razón dice, le pedimos perdón a Dios porque el pecado impide que nuestras oraciones sean respondidas. El salmista dijo, si no hubiera confesado el pecado de mi corazón, mi Señor no me habría escuchado. El pecado es una división, ¿va? Es una división que nosotros permitimos que se levante y por eso nos sentimos alejados, ¿sí? Sí, por eso es importante que si sientes que no hay alguna oración contestada, que nos analicemos. Y la cuarta dice, confesamos nuestros pecados para identificar y reconocer que hay cosas que todavía hacemos que no le agradan a Dios. Una persona generalmente no quiere confesar su pecado porque quiere seguir pecando. Lo que te decía, el pecado nos gusta. No. Y a la carne le gusta, ¿va? Y nos hacemos los locos, pero es importante que lo reconozcamos. Sí, el 5 dice, confesamos nuestros pecados para prosperar en el plan de Dios para nuestras vidas, ¿sí? El Proverbios dice que el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia, pero que el que no lo confiesa no prospera, ¿va? Entonces, a veces en nuestra vida ministerial, familiar, de todo, se ve estancado por el pecado, porque nos impide, el enemigo nos detiene, le abrimos puertas al enemigo. Entonces esa es la importancia de cerrarle la puerta y reconocer que algo es pecado, porque no, hombre, eso no es pecado. Y decimos, que ¿por qué no me toman en cuenta? Ajá, hay que analizar nuestra vida. Hay que analizar nuestras vidas. Ajá. El sexto dice, confesamos nuestros pecados para quitarle el derecho al diablo y a los demonios de meterse en nuestra vida. La confesión de pecado es la mejor manera de sacar la basura que le da derecho a los demonios de influenciarnos, enfermarnos, amargarnos, enojarnos, controlarnos y apartarnos de Dios. Qué importante. Eso es sumamente importante. Anteriormente, unos párrafos del libro menciona de que nosotros nos confesamos primero nuestro pecado a Dios para ser perdonados. Ahí es suficiente. Pero debemos de confesar los pecados a alguien más para ser sanados por si mi pecado ofendió a alguien y también para llevar un proceso de liberación. Ana, ¿sabes qué? Cuando escuché eso, a veces uno dice, pero ¿por qué le tengo que pedir perdón si yo no le hice nada? Pero no sabes si tu pecado ofendió a otra persona. Entonces ahí la importancia de pedir perdón. Sí. Y el último dice, confesamos nuestros pecados para romper cualquier maldición, ¿sí? La importancia del poder que hay en la boca. Inclusive a veces nosotros hemos maldecido a alguien más, le hemos dicho a un miembro de nuestra familia X o Y cosa, mira, vos nunca vas a lograr esto, ¿va? El hecho de venir y confesar, mira, me equivoqué, perdóname y te bendigo. Ahí estoy rompiendo inclusive maldiciones para las personas que yo pude haber maldecido. Inclusive también la boca me liberta a mí, ¿va? Algo que yo pude haber dicho, yo nunca me voy a casar, ¿va? Y aunque las personas lo dicen por molestar, eso a veces se convierte en una realidad en sus vidas y tienen que confesarlo para sacarlos y ser totalmente libres, sí. Bueno, pues, Wenfi, fue un placer y gusto poder compartir contigo este tema tan importante. Lastimosamente, tenemos tiempo corto. Me hubiera gustado seguir aquí 1 o 2 horas. Aquí es que esto da para más. Sí, es que hay muchas cosas que podemos hablar y profundizar. Y pues, fue de bendición poder compartir con ustedes. Qué bueno que se conectaron y escucharon este tema del perdón. Sí, la pregunta ahora que te dejamos para ti es, ¿vas a pedir perdón por tu pecado? ¿Vas a entregar tu pecado? ¿Vas a seguir abusando de la gracia de Dios? ¿Vas a perdonar a quien te ofendió? Esa es la pregunta hoy. ¿Vamos a vivir pecando constantemente o vamos a vivir en una vida de arrepentimiento o transformación? Así que muchas gracias por haberte conectado. Que Dios te bendiga y síguete
conectando a los demás podcasts que van a ser de bendición para nuestras vidas. Que Dios te bendiga. Adiós.